a cada uno. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Bendito Dios, gracias una vez más por estar aquí. Abre nuestra mente y nuestro corazón, y más, Señor, nuestra alma y nuestro espíritu, para recibir la enseñanza tuya. Fortalece nuestra voluntad para sujetarla a la tuya y obedecerte y glorificarte en cada acto, en cada palabra de cada uno de nosotros. Para la gloria de nuestro Señor lo rogamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos estado compartiendo sobre este pasaje, lo dividimos en 4 secciones. La primera fue los versículos 17 al 21, que tratan acerca de recordando el trabajo evangelístico para fundar la iglesia en la ciudad de Éfeso, que por muchos años fue un lugar donde salieron muchas personas para compartir el evangelio en aquellos lugares. Ahí se nos dan las cualidades o características con las que se hizo el trabajo por Pablo y sus acompañantes. Y también fue un lugar muy, muy bendecido por el Señor. La segunda parte de los versículos 22 al 27 tratan de anunciando que no lo verían más. Y otra vez recuerda algunos pasajes muy importantes y muy preciosos con respecto a cómo sucedió ahí lo que vivió Pablo. Alguien me había preguntado hace tiempo si ya le habían dicho a Pablo tantas veces que si iba a Jerusalén, porque va de paso hacia allá y llegó, por eso hizo esa reunión especial con los ancianos de Éfeso, si ya le habían dicho que iba a sufrir, pues ¿para qué iba? Qué desobediente, qué terco o qué obstinado, o yo no sé qué pudiéramos decir del apóstol Pablo. Evidentemente no fue un asunto de capricho o de necedad del apóstol Pablo. A veces yo sí me he comprometido con algunas cosas inconvenientemente y yo puedo decir, sí, fue una necedad mía. No lo puedo decir de Pablo porque dice que su espíritu estaba conectado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le está avisando qué es lo que va a suceder. Pero me gusta la determinación profunda que él tenía de estar dispuesto a sufrir, cuando por cierto se lo habían dicho desde el momento en que recibió la vista, 2 o 3 días después de que había tenido un encuentro definido en su vida y había experimentado el perdón, la salvación, la transformación y al mismo tiempo recibido el llamado para trabajar y dedicar toda su vida para glorificar al Señor. El tercer pasaje es 28 al 31, avisándoles de los conflictos y problemas que se iban a venir. Problemas con gente de afuera y de adentro de los creyentes, preparándoles, advirtiéndoles y de esta manera buscar que estuvieran muy abiertos para confiar y dejarse guiar por el Señor y corregir y arreglar las cosas. El Señor también después les mandó otra carta, que está en Apocalipsis capítulo 2. Ya había problemas más serios.
Esta carta se escribe allá como por el año 60. Es decir, ese mensaje del apóstol Pablo, estoy equivocando la palabra. El mensaje de Pablo en Hechos 20 es alrededor del año 60, va rumbo a Jerusalén para entregar una ofrenda que se había levantado en Macedonia y Acaya para llevarla a Jerusalén y ayudar a los hermanos necesitados por allá. En la carta de Apocalipsis 2 se les dice: arréglate porque si no voy a quitar tu candelero. ¿Saben cuántos creyentes hay en la ciudad de Éfeso el día de hoy? Hay uno que otro, pero que son misioneros para compartirles de la palabra. Hace tiempo recibíamos a un misionero, nos compartió algo, y estoy hablando de hace varios años, 5, 6, 7 años, y prácticamente nomás había, no llegaban a 10, si es que eran tantos, porque se me hacen muchos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor a nosotros o qué es lo que nos da a entender con eso? Necesitamos ser fieles, mantenernos dependiendo de Él y haciendo su voluntad, porque de otra manera recoge nuestro candelero. Y recoger el candelero se habla del candelero de lo que representa la iglesia, que ilumina a los demás para que lleguen a conocer al Señor. En medio de eso, Dios quiere llevarnos a madurez y a crecimiento a todos nosotros. Pero la razón de que estemos como creyentes aquí, después de que Él nos ha alcanzado, es precisamente para compartir el Evangelio con otras personas, de tal forma que podamos ser útiles. Por último, en lo que hemos llegado a los versículos 32 al 38. Me gustaría repasar las cosas con mucho detalle y luego resulta que soy muy malo para hacer buenos resúmenes y sintetizar. A mí me gusta más ampliar en lugar de sintetizar, entonces los enredaría mejor. Si quieren recordarlo, compren los CDs. O traigan sus CDs porque aquí se los graban. O incluso en un USB, una memoria. Vamos al último pasaje, los versículos 32 al 38. Voy a leerlo todo seguido. Pongan atención para tratar de recordar mejor esto. Dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hasta ahí vamos a dejarle. Ahora sí, ya es la despedida. Todo tiene que ver con eso, pero ya es el final. ¿Qué hacer cuando nos toque hacer o dar la despedida? ¿Han pensado qué le van a decir ustedes a su esposa o a su esposo, dependiendo, a sus hijos? O si se van antes, ¿qué le van a decir a sus padres o a sus hermanos? ¿Por qué? Porque entendemos que el Señor nos está llamando, que ya vamos para estar allá con Él. A una buena parte de nosotros no se nos ocurre: me falta mucho, estoy muy jovencito, apenas estoy empezando. Ninguno de nosotros sabe cuándo nos va a tocar. Y a veces se van primero los hijos que los padres. Ahora, Pablo, por cierto, no estaba despidiéndose porque estaba listo para morir, estaba listo para irse a predicar a otro lugar. La razón de este mensaje para los pastores de la iglesia de Éfeso está dado para decirles: ya no voy a quedarme aquí, voy bastante más lejos. Ya había pasado por ahí, o había pasado con ellos 3 años, y de pasada ahora está hablando con ellos.
No se está despidiendo porque se esté muriendo, pero pues a la hora de la hora ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo más va a vivir. ¿Sí saben por qué estamos aquí? ¿Sí sabemos para dónde vamos? ¿Estamos caminando para allá o nos estamos entreteniendo con alguna otra cosa? Es bueno revisar nuestra vida y checar qué estamos haciendo, para dónde vamos y qué es lo que debo de hacer. Si el Señor nos avisara y nos dice en una semana más vengo por ti, ¿qué harían ustedes esta semana? ¿Nunca han pensado eso? Me gustaría que pensáramos. Y obviamente que actuáramos, ¿verdad? De acuerdo a lo que enseña la palabra. ¿Qué es lo que está en el corazón del apóstol Pablo que tienen que ser considerado por los ancianos de la iglesia de Éfeso con respecto a la obra, con respecto al desarrollo del reino de Dios, de la iglesia? ¿Qué carta harían ustedes donde cupiera todas las indicaciones que se necesitarían por los creyentes que se quedan haciendo el trabajo? A mí me gustaría que me hicieran bien claros los capítulos, los incisos y los subincisos para entender bien qué fue lo que hizo el apóstol Pablo, que por cierto también allá por el capítulo 14 al final viene de alguna indicación por el estilo que él hizo para las iglesias en aquel entonces, o para alguna iglesia en aquel entonces. ¿A qué nos está refiriendo él? Que nos atengamos y que nos sujetemos y que lo vivamos. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Creo que tenemos muchas ventajas en comparación con los ancianos de la iglesia de Éfeso de aquel entonces. Número uno, yo tengo todas las escrituras, ellos no la tenían. No se había escrito, para empezar. Se está escribiendo apenas. Pero aquí dice bien claro qué es lo fuerte, qué es lo importante, de qué depende todo el asunto. Dice aquí, de Dios y de la palabra de su gracia. La autoridad máxima sobre lo que sea tiene que ser lo que Él mandó que se escribiera. A nosotros nos da por dar una serie de detalles que no están en las Sagradas Escrituras. De hecho, hace poco alguna persona se me acercó para pedir una carta de recomendación para poner a sus hijos en una escuela cristiana y me llamó mucho la atención que por el otro lado de la carta tiene algo más allá de lo que ponemos aquí en CECEMAC. De alguna forma ustedes saben que ha sido una escuela que ha sido desarrollada con muchas restricciones en cuanto al alumnado y a los papás también. Y venía en esa carta de recomendación para que los padres del alumno que están inscribiendo tengan presente y contesten con sinceridad. Y decía, aparte de las Sagradas Escrituras y la autoridad delegada de las Escrituras para el pastor, ¿hay otro libro o hay otra autoridad a la cual tenga usted que sujetarse? Por cierto, contesté la carta delante del padre de familia. Le digo, ¿por qué crees tú que están haciendo esta pregunta? ¿Qué te imaginas tú que ha vivido ya esa escuela para que estén haciendo esta consideración? Déjenme decirles, sí está escrita con ese propósito, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, no, tengo más autoridades aparte de las Sagradas Escrituras. Y aparte de mi pastor, también tengo otras autoridades. Y luego el director de la escuela del otro lado va a decir, mejor sabes que busca por otro lado porque no vamos a poder sujetarnos a lo que tú te sujetas. Nuestra autoridad única y exclusivamente es las Sagradas Escrituras. Y por cierto, para todas las cosas, hermanos, esa es nuestra autoridad. De repente yo oigo
y tengo respeto para muchos pastores y maestros, autoridades bíblicas, pero nuestra autoridad es las Sagradas Escrituras. Si el concilio de esto y el concilio de lo otro y la asamblea y el presbiterio y la convención y aquí y allá, tengo mucho respeto para eso, por cierto, pero no los considero la autoridad única. La única autoridad es las Sagradas Escrituras. Tenemos que sujetarnos a lo que ahí dice. Y si lo hacemos, vamos a estar precisamente con lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y tenemos la prueba y tenemos todas las certificaciones que se necesitan para todo el Nuevo Testamento, incluyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Se saben los demás? Yo sí me lo sé. Me quedé a medias nomás para preguntar. Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo. Mándeme. Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Juan, 1, 2 y 3 de... No, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, de Judas y Apocalipsis. Ya me andaba enredando por estar jugando yo con... Bueno, sujetarnos a lo que ahí dice, en los mejores textos, por cierto. Tenemos una buena traducción, pero hay algunas cosas que necesitamos entenderlas bien. Después puedo darles más detalles, pero nuestra única autoridad es lo que enseña Dios en su palabra. No es si tales o cuales hermanos, por más buenos que sean, no voy a meterme a eso, dicen alguna otra cosa, si no se sujetan a lo que dicen las Escrituras, con todos los estudios que tengan, no importa, lo que importa es lo que sí, a lo que tenemos que darle valor, eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Los encomiendo a Dios y a su palabra, a la palabra de su gracia, dice el apóstol Pablo. Eso es suficiente, no necesitamos más. Podemos considerar muchas cosas que digan muchas personas, pero si no se sujetan o no nos sujetamos a lo que dicen las Escrituras, no vale la pena meternos en conflictos y problemas. De cuando en cuando les digo a las personas, no en la autoridad de Silvestre Martínez, la autoridad es la de Dios. Siempre consideremos todo lo que se nos diga si checa con las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo habla de los creyentes del pueblo de Berea y checaban y comprobaban que todo lo que el apóstol Pablo les decía estuviera en las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, por cierto. Pero tenemos las mismas pruebas con respecto al Nuevo y literalmente tenemos que sujetarnos a todas ellas para tomarlas como autoridad sobre mi vida en lo personal, sobre mi matrimonio, sobre mi familia, sobre la iglesia, de tal forma que nos sujetemos o busquemos siempre sujetarnos a ello. ¿Ok? Eso es todo el asunto. El apóstol Pablo no pidió nada más. Es cierto, habla aquí del Espíritu Santo, que nos recuerda que fuimos comprados por la sangre del Señor Jesús, la sangre del Mesías que Él derramó en la cruz. Dios hecho carne derramó su sangre para conseguir la redención de nuestro cuerpo y salvarnos por la eternidad. Pero como eso está en las Sagradas Escrituras, dice el apóstol, con eso nos sujetamos. ¿De acuerdo? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué cualidades tiene esa palabra? Dice aquí, tiene poder para sobreedificaros. Eso significa que a través de la palabra el Espíritu Santo trajo convicción de pecado, nos trajo precisamente al arrepentimiento y a la fe, venimos a la salvación, eso nos hace nacer espiritualmente, de ahí en adelante tenemos que sobreedificar, eso significa crecer y desarrollarnos.
todavía en base a las Sagradas Escrituras. Las Escrituras tienen esa capacidad. Lo que no tienen todos los cursos que nos dan por ahí. ¿Qué nombre tienen los cursos que dan todas esas personas? ¿Recuerdan? No quiero decir los nombres porque se los estoy diciendo, pero a veces mi pregunta es muy vaga. Pero sí me doy a entender. Evidentemente no. Mándeme. Coaching es una palabra que se usa más o menos reciente. Es muy nueva esa palabra, perdón. Pero hay muchos que están siempre promoviendo, alentando, animando, y muchas cuestiones son puras mentiras. Y con principios totalmente contrarios a las Sagradas Escrituras. Tengamos cuidado. Con mucha facilidad tomamos cosas que no tienen base o fundamento en las Escrituras y nos envuelve la idea y nos gana la emoción y nos dejamos llevar por ello y de repente estamos haciendo cosas contrarias a Dios. Tengamos mucho cuidado. Pero por cierto, si nos basamos en las Sagradas Escrituras, démosle el lugar de honor que tienen las Sagradas Escrituras. Les he comentado esto. Caray, ya va tan adelante el reloj. Ya me asusté. Perdón. ¿Mandé? Andaba en el rally también. Bueno, andaba muy rápido ese rally. El asunto es que de alguna forma nos dejamos guiar por eso y luego nos encontramos con que estamos mal. ¿Qué tan fácil es corregir? ¿Qué tan fácil es enderezar? ¿Qué tan fácil es volver? No, muchas veces es muy complicado, muy difícil. Y de una o de otra manera tenemos que ver los principios que están en las Sagradas Escrituras. Les iba a platicar. No sé si han conocido algo del método que usa lo que se conoce como la Asociación AA. Me refiero a Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? ¿Los han conocido? ¿Quiénes han leído el libro en los que se basan ellos? ¿No? Bueno, qué bueno que no lo saben o qué malo que no lo saben. Qué bueno porque no me van a contradecir. Y qué malo porque si me equivoco nadie me va a poder corregir. Pues déjenme decirles, son 12 principios y todos son principios bíblicos. Todos son principios bíblicos. Pero nunca se menciona que Jesucristo es Dios, que es el que nos gobierna, que es por su sangre que fuimos rescatados y que tenemos que entregarle la vida a Él para poder ser libres del problema de la adicción y del vicio del alcohol. Y todos los demás drogas que tenemos, por más que sean legales, no dejan de ser vicios que provocan enfermedades. Pero no nos engañemos. La enfermedad vino por seguir el vicio. No le quitemos la marca de veneno al vicio. La palabra, la autoridad es Dios sobre todas las cosas. Y es capaz de darnos herencia. Nos edifica o sobreedifica, es decir, nos lleva a crecimiento y madurez. Y nos hace participar de la herencia. Y dicen las Escrituras que somos herederos y coherederos con Cristo. Es decir, tenemos la misma herencia que el Señor Jesús, por lo que hizo en la cruz para rescatarnos, nos hace partícipe. No porque nosotros seamos buenos, sino simple y sencillamente porque Él lo hizo. Él lo hace también. Y más lo hará y lo veremos y lo disfrutaremos en lo personal. Vamos adelante. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Conocen ustedes de alguna persona que pida dinero en medio de nosotros? Con el aval o el compromiso o el respaldo de los pastores de la iglesia. No, no estamos de acuerdo. Al contrario, públicamente hemos dicho de cuando en cuando se mencionan por ahí personas
Y hay algunos que sí tienen muy buena memoria y se han aprendido los nombres de varios de nuestros pastores. Y de repente, lo digo porque hasta a mi esposa le han preguntado ahí en el supermercado: hermana, ¿a qué iglesia va? No sé si les hayan preguntado a ustedes, a algunos de ustedes, eso. Estas personas se saben los nombres de varios pastores, tanto de nuestro grupo como de otros grupos. Ah, fulano de tal, sí, sí lo conozco. ¿A cuál de las congregaciones va? ¿A la de Central o a la de Cordillera de los Andes? Y le preguntan, bueno, ¿y cómo es, hermano Silvestre? Y dan datos. Dice mi esposa, déjeme tomarle una foto para ver si lo conoce mi esposo, que es el pastor de ahí. Bueno, se tuvo que dar la vuelta y se fue. No se crean, hermano. Miren, tenemos una congregación bien linda de la que yo le doy muchas gracias al Señor. Y oye nuestros nombres, el mío, o el de Mario, o el de Remigio, o el de José Juan, y para pronto dice, ah, sí, 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 y están listos para ayudar. Ni nos conocen, ni nosotros los conocemos a ellos. Pero usan nuestros nombres, usan las direcciones y de alguna manera sacan provecho. Y hice la pregunta porque desde lo que yo sé, lo que yo recuerdo, ninguno de los que estamos comprometidos con el trabajo en medio de nosotros andamos pidiendo dinero, ni siquiera para nosotros, mucho menos para otros que no conocemos, a menos que se los digamos abiertamente. Y yo les he dicho, oigan, con los terremotos y los problemas que hemos tenido, o los huracanes, estamos mandando centavos para acá, para allá, o víveres, o lo que sea. Se los decimos aquí claramente. Allá afuera no le crean a nadie, por favor. Aún si yo lo dijera, tampoco me crean para pedir dinero de una manera equivocada. Las Sagradas Escrituras no enseñan eso. ¿De acuerdo? No se trata de buscar, como dice aquí, plata, oro, vestido, y menos con una actitud de codicia, que luego se transmite. Luego a veces en la primera no se da uno cuenta, pero en la segunda, la tercera ya es innegable. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Cuál es la diferencia entre avaricia y codicia? ¿Ustedes saben? A ver, don Nicolás. Ajá. O como el asadón también. ¿Sí se entendió? Ok. Dice el apóstol Pablo, y lo vieron 3 años trabajar y ver qué hacía y cómo lo hacía. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado antes, y esto es lo otro, ojalá que esto se sea bien claro. Vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, y a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y me imagino que el apóstol Pablo les enseñó sus manos por ahí. ¿Cuántos callos tendría? Yo no sé. Los callos que yo tengo, yo creo que los heredé porque no he hecho nada que valga la pena con las manos. Yo creo que algunos de ustedes sí tienen callos de veras, pero algunos de nosotros tenemos nada más la pura herencia. Mi padre sí trabajó muy duro y mi abuelo también. Pudiera echar porras a ellos, no a mí. Pero ellos habían visto al apóstol Pablo vivir 3 años de día y de noche. Ellos sabían qué hacía y cómo le hacía y cómo conseguía para sus necesidades personales y las de su equipo. Y también dice aquí más adelante, para los necesitados. El apóstol Pablo nunca negó esto y tampoco estaba recibiendo ofrendas de otras partes. Algunos aquí en México están acostumbrados a que, pues, si la misión tiene algo de raíces o de relaciones con Estados Unidos, pues de allá le mandan una cantidad de billetes verdes. Recuerdo que había un pastor que si iba a los veranos a Estados Unidos para ganar almas verdes, le decía, a los dólares. Le ayudaban para él y para algunas otras cosas. Y obviamente yo nunca me metí qué hacía o cómo lo hacía, ni nada, y creo que lo hacía bien. El apóstol Pablo lo hacía, pero no era
para satisfacción propia. De hecho, es lo que enseña él una y otra vez en las Escrituras. Voy a trabajar para ayudar a los necesitados. Él nunca se ponía en primer lugar. No es para satisfacer los deseos o necesidades personales, sino para la gente que está a mi lado y para ayudar a los necesitados. Aquí él mismo lo va a decir. Vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, y a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Ese era el asunto. ¿A quién estamos ayudando? Por cierto, ¿a alguien le gustaría tener más dinero? Gracias, por favor, sean honestos. Todos se quedan, ay, qué humildes todos. Perdón, pero ya estoy muy viejo como para creerme eso. Ahora, yo no estoy diciendo cómo lo van a usar, no les estoy avisando para pedirles después. No va por ahí. No va por ahí el asunto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a adelantar ya que levantaron la mano. No, para nada, hermanos. Eso sería lo último que se nos ocurre a nosotros y en nuestra forma de ser y de creer y de practicar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Pero yo les pedí, levanten sus manos si tienen deseos. Y la pregunta siguiente era lo importante. ¿Y para qué lo quieren? El apóstol Pablo dice aquí, ¿para qué lo quería? Y este es el asunto que nos debe de mover a nosotros. No para satisfacerme a mí y para darme gusto y sacar alguna ventaja. No estamos aquí para eso. Muy curioso, pero creo que la Constitución de los Estados Unidos dice que está hecha la Constitución con el propósito de ayudar a todos los ciudadanos para que sean felices. No sé si la Constitución mexicana diga algo, don Samuel González, ¿sabe usted algo al respecto o no, verdad? Pero de repente se usaba eso, que en la misma Constitución de la nación se decía, esto es para que la nación, para que cada ciudadano sea feliz. No sé si se han fijado que las Sagradas Escrituras no buscan eso. ¿Qué es lo que se busca en las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que seamos obedientes, no que seamos felices. Por cierto, la felicidad viene si soy obediente. Si no soy obediente, créanme, la felicidad no funciona, no resulta. No se consigue. La felicidad es un subproducto de la obediencia. Si no soy obediente, no voy a ser feliz. Y es más, la palabra feliz no se usa. En la Biblia se usa la palabra gozo, que es mucho más profundo. La felicidad es algo superficial y pasajero. El gozo es algo profundo y permanente. Hay algunos que les va muy bien económicamente, pero no están gozosos. Pueden estar muy contentos porque consiguieron la cosa más novedosa de lo que ustedes quieran y gusten, de aparatos electrónicos o de coches o de casas o de ropa o lo que sea. Pero están vacíos, porque eso no satisface. Ni siquiera la persona. Cumplir con lo que Dios quiere, ese es otro asunto. Y muchos dicen, eso es lo último que se me ocurriría pensar que voy a ser gozoso por obedecer a Dios. Pero es ahí donde está la clave. Y no hay nadie que realmente tenga gozo en medio de la desobediencia y en medio de la independencia, en medio de hacer a Dios a un lado. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Saben en qué otra parte de la Biblia dice esto que está aquí? Por cierto, mi Biblia está con letras rojas. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Saben que no aparece en ninguna parte de los evangelios? O cartas escritas por Pedro, por Juan, Santiago o Judas, ¿no? ¿De dónde lo sacó el apóstol? No, perdón, fue Lucas el que escribió Hechos. Pero Lucas escribió en base al trabajo de la iglesia
y pasa por Juan y Pedro y luego por Pablo, y ahí se entretiene con los 28 capítulos de Hechos. Algo se menciona ahí de algunos otros de los apóstoles, pero mayormente Pedro, Juan y Pablo. Más bienaventurado es dar que recibir. Y es una bendición muy hermosa ser bendecido por ofrendas, pero todavía dice aquí Pablo, es más bienaventurado y más gozoso aquel que da para que se suplan las necesidades. ¿Ok? Cuando hubo dicho estas cosas, dice el versículo 36, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Por cierto, no, olvidé decir que ya en ese momento Pablo está en la playa. Está a punto de tomar un barco que lo va a llevar más cerca de Jerusalén. Se lo voy a terminar de leer, eso no lo leí al principio. Se puso de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco, precisamente para hacer el viaje. O sea que sí estaban ahí en la playa. La Biblia claramente explica que Pablo se arrodilló ahí en la playa. No sé si han orado así de rodillas en la playa. Bueno, nosotros vivimos acá en otro tipo de polvo, no es arena. Pero es bien bonito poder estar allá a la orilla del mar y oír las olas que llegan y se regresan y todo eso. Pero es una situación muy emotiva, donde el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, aunque están en el pueblo de Mileto, como 60 kilómetros al sur, pero están en la playa. Era una de las maneras de viajar en aquel entonces. ¿Cómo habrá sido la oración? No dice que oró Pablo. Me hubiera gustado mucho. ¿Ustedes no son curiosos? ¿Quién no es curioso aquí? Si no levantaron la mano, quiere decir que sí son todos curiosos. Está bien. Tengo que hacer la pregunta de esa manera para que no batallen a levantar la mano. ¿Qué habrá dicho el apóstol Pablo? Otra cuestión, ¿cuánto les gusta orar arrodillados? Orar de rodillas no es un mandamiento, pero sí habla mucho de la actitud del corazón. ¿Qué es lo que hay dentro? Y también si me batalla uno mucho para levantarse después. A estas alturas, chispa, ¿para qué me arrodillaba? Ahora, ¿cómo le hago para levantarme? Tengo que ver dónde me acomodo para levantarme. Pero recuerdo muchas veces cosas que me enseñó mi padre en la fe. Estar de rodillas y abrir el corazón y sacar todo lo que hay en él y ponerlo en los hombros de nuestro Señor. ¿Qué habrá dicho? Yo no sé, pero era obvio que estaban sacudidos todos. ¿De qué volumen era la voz de Pablo? Porque todos se le acercaron. Yo no sé cuántos había, por cierto, pero dice que se le acercaron mucho. Hubo gran llanto de todos. No dice que hubo llanto, hubo gran llanto. Ah, por cierto, ¿cuántas hermanas creen ustedes que había ahí? Era una reunión de puros hombres. No había hermanas, no había mujeres. Pero todos una bola de llorones, por lo visto. Sí, se nos enseñó muy mal muchas cosas. A mí me enseñaron, los hombres no lloran. Pues bueno, me la he pasado llorando muchas veces a la hora de la hora. Si es pura cuestión de imagen, pura cuestión de aparentar, no vale la pena. Vale la pena que seamos sinceros y honestos. Es cierto, si batallamos mucho para expresarnos cuando estamos llorando, pues o no hablemos y lloremos y asunto arreglado. Tengo un problema muy serio porque yo soy muy curioso. Cuando hablo de mis sentimientos, de las cosas adentro, normalmente no puedo hablar. De mi familia, el único que oigo que puede hablar cuando estoy llorando se llama Juan Marcos.
Samuel y yo no podemos. Lloramos y se nos apaga la voz. No hay manera, nuestra mente se cierra, se bloquea. Yo tengo que estar pensando en otra cosa porque de otra manera, simple y sencillamente, no puedo hablar. Pero creo que el apóstol Pablo era muy sencillo, pero muy profundo. Y ha de haber levantado una oración poderosa para bendecir a todos. Es cierto, aparte estaba el sentimiento de que les había dicho que ya no lo volverían a ver. Pero de alguna manera debió de haber expresado muchas cosas. Déjenme decirles, me sé algunas experiencias que yo digo, no sé si debo platicarlas o no, pero recuerdo de una persona ya hace más de 40 años. Cómo sufrimos para que finalmente este hombre le entregara su vida a Cristo. Pero era tan superficial el hombre. Y les voy a platicar. Fue a no sé qué lugar y supuestamente lo presentaron como predicador y lo invitaron y él era muy aventado y aceptó la invitación y se metió y anunció que iba a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Y pues quién no se mueve, y estoy hablando, les digo, de hace más de 40 años. Se llenó el templo y se le pasó llore y llore en el púlpito. No dijo nada más que el Señor Jesús va a volver. Y eso fue todo lo que dijo. Yo no sé en qué tantos tonos y vocalizaciones de voz habrá dicho, pero no dijo nada. Eso no se vale. Eso es mover el sentimiento de la gente nada más para sacudir y ¿saben qué? Lograr manipular y gobernar. Eso es incorrecto, hermanos. El trabajo de Dios tiene que estar hecho alrededor de Jesucristo para la gloria de Él, no para buscar el honor y la gloria de alguna persona y hacer el trabajo alrededor de esa persona, porque cuando esa persona cae o se va, el trabajo se acabó. El trabajo tiene que estar hecho en base a las Escrituras, alrededor del Señor, para la gloria de Él y por la eternidad para Él. No es para otra cosa. El apóstol Pablo, sin duda, elevó una oración preciosa. Déjenme decirles, recuerdo, alguna ocasión formé parte de una iglesia evangélica de aquí en la ciudad. Asistí en la primera hora que le llaman ellos la escuela dominical. Y al final le pidieron a alguien que orara y se expresó tan bonito. Era un jovencito de 20 y tantos años. Todavía creía que ahora creo que a los 20 ya era joven. Antes, a los 20 años, yo creía que ya había madurado mucho. No sé si les pasa igual a ustedes. Pero no tan bonito aquel hombre. Y un amigo mío va al final y dice, oye, gracias, me bendijo mucho su oración. Se le quedó viendo el hombre y dice, tengo otras mejores. Se acabó, esa oración no sirvió para nada. ¿Qué le pasa cuando una persona hace algo y lo hace en la carne? Sí, puede sacudir la conciencia y los sentimientos de los demás, pero si no nos lleva a obedecer al Señor y a vivir para Él, nos están manipulando. No se dejen, por favor, no nos dejemos, vaya, yo también caigo en eso. Necesitamos seguir al Señor con un corazón abierto, sincero. Dice otro detalle que quiero poner énfasis porque se usa mucho o se usaba, no sé ahora con el coronavirus, quién sabe qué nos vaya a pasar. Dice aquí, echándose al cuello de Pablo, le besaban. ¿En qué tiempo está la palabra le besaban? ¿En qué modo está escrita esa palabra? O en otras palabras, ¿cuántos besos creen que le dieron? Y déjenme recordarles, son puros hombres, y bien hombres, por cierto. Porque ahora está, híjoles, bien crítica la cosa, ¿no? Tiene uno que aclarar y avisar con todo detalle. Recuerdo que hace tiempo algún hermano me regañó y me dijo, ¿por qué andas diciendo eso de que está prohibido besarse entre los jóvenes? ¿Por qué crees que te lo dijo? Porque lo dije aquí precisamente, hace algunos años. A nosotros no nos avisaron, no, la decisión no era contigo, era entre los ancianos de la iglesia, no contigo. A veces se nos ocurren algunas cosas de que me tienen que preguntar a mí a ver qué es lo que se va a hacer o qué es lo que no se hace. Perdón, pero esta es una decisión que tiene que venir de más arriba. Bueno, si tú quieres, le digo, besas exclusivamente a los hombres,
no vas a besar a ninguna mujer. Ah, entonces, curiosamente es cierto que hay en nuestra sociedad, y esto empezó hace como 40 años precisamente aquí en México, que se besaran las mujeres, entre ellas amigas o familias o lo que fuera, no había ningún problema. Pero que se besaba un hombre con una mujer o una mujer con un hombre, no, eso no se veía. Pero aquí nos dice que sí se besaban. Y es más, en nuestros noticieros de repente ustedes ven cómo se tratan, especialmente los orientales, y no me refiero a los del Extremo Oriente, sino a los de Medio Oriente o los del Cercano Oriente, y sí se besan, y en las dos mejillas, por cierto, hombres con hombres. Y no hay ninguna depravación en el asunto. Es más o menos lo mismo que con el baile. Recuerdo que hace algunos años leía de un pastor que le preguntaron los jóvenes, del grupo de jóvenes, que si estaba mal de tener algún baile entre ellos. Y le dijo el pastor, bueno, déjenme orar y luego les contesto. Y a los pocos días, ya que se juntan otra vez, él les dice, está bien, vamos a tener 2 sesiones de baile. Las mujeres vienen el martes y los jóvenes vienen el jueves. Qué chiste, dice. Miren, hermanos. Ahora, ustedes saben que en las fiestas, en las bodas de los judíos, sí bailan hombres y mujeres, pero las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. Hemos llegado a una mística, no sé si es mística, es puro cuento, más bien. Es un puro mito, no mística, de pensar que esa es la manera de socializar, esa es la manera de rebajarnos la mayor parte de las veces. Muchos por ahí piensan también, dicen, no, es que con el baileterapia se arreglan todos tus males. Pues que se la pasen bailando, mis amigos, entonces, ¿no? A veces llegamos a entender o a acomodar o a forzar las cosas para que se hagan lo que a mí me gusta, cuando simple y sencillamente es darle gusto, como decía la canción, darle gusto al gusto, ¿no? Para no meterle en más palabras. Tengamos cuidado, es cierto, la Biblia habla de besos, habla de ósculo santo, y literalmente eso significa un beso de cariño, de amor, y era entre hombres o entre mujeres, no se mezclaban. Ahora ya les dije, con lo del coronavirus, quién sabe, al ratito nos va a llegar, pues aquí está el doctor Martínez y el doctor González, y no está, ¿quién más está? Médico Samantha no anda por aquí también, y nos van a llegar las restricciones de que ni siquiera saludes de mano. ¿Por qué? Bueno, lo tuvimos que hacer hace como 10, 12 años también. Estaba pesado el asunto de la cuestión viral. Y se nos hace que no tarda mucho en que ya se han dado muchas instrucciones de qué hacer o cómo hacerlo, cómo estornudar, cómo toser, cómo saludar, no abrazarse, etcétera, etcétera. Por más que el presidente diga que abrazos en lugar de balazos, pero no, a lo mejor va a ser mejor los balazos que los abrazos. No vale la pena. Solamente quiero decirles, hermanos, hay cosas espirituales que a veces las rebajamos. Y lo que fue una situación bien preciosa. Yo no sé si Pablo alcanzó a ver a alguno de los hermanos o alguno de los hermanos fue a donde Pablo estaba, pero de alguna forma aquella reunión debió de haber sido algo muy fuerte, muy, muy tremendo, porque la iglesia de Éfeso se dio a conocer como una iglesia evangelística bien fuerte y bien firme en la palabra. Ciertamente, en todo hay algo de conflicto y de problemas. ¿Recuerdan cuál fue la recomendación del Señor Jesús para la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2? En cuanto a doctrina, has encontrado muchos que no son apóstoles, que no están siguiendo la verdad. Pero, ese pero así con mayúsculas, hay veces que decimos que los peros no valen, este pero sí vale. ¿Cuál era el pero de la iglesia de Éfeso? Has dejado tu primer amor. Y eso sí es triste.
Porque cuando se hacen las cosas con amor, con la palabra amor que usa la Biblia, y tengo que poner énfasis en eso, las Sagradas Escrituras usan nada más 2 de las palabras griegas que tienen que ver con amor. En griego hay como 10 palabras que tienen que ver con cariño, amor, emociones, afectos y yo no sé qué tantas cosas. Las 2 que se usan en la Biblia es fileo y ágape. No se usa la palabra eros, de donde viene el amor físico, o lo que se conoce como erótico, que tiene una razón de ser que no se usa en las Sagradas Escrituras, pero es que sí la usaban o sí la vivían los cristianos, simple y sencillamente esposo y esposa en el matrimonio, punto. Nada más ahí es donde está permitido y nada más un hombre y una mujer. El matrimonio es una relación exclusiva donde nadie más entra. Absolutamente nadie más entra más que un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Esa es la otra cuestión del matrimonio. Pero cuando se está hablando de amor entre hermanos, se usa la palabra ágape, no se usa la palabra amor. Y cuando Pablo le dice a Tito que recomiende a las señoras ya mayores que enseñan a las mujeres jóvenes recién casadas o que tienen poco de haberse casado, que amen a sus maridos, dice en Tito capítulo 2, se usa la palabra fileo, no se usa la palabra ágape. En donde sí se usa la palabra ágape es en maridos, amad a vuestras mujeres. Y esa es la clase de amor que Dios quiere que desarrollemos como creyentes y no tiene nada que ver con un asunto físico. Tiene que ver con deseos profundos del corazón de vivir en santidad para la gloria de Él. ¿Sí? Cuando hay alguna inquietud o incomodidad de algo que parece ser, bueno, tenemos que checarlo. No les digo también que choquen y golpeen a alguien porque se acerca demasiado un hombre y una mujer, en una relación de amistad me refiero, pero tengamos mucho cuidado. Y si vemos que el ambiente está bastante sensual, extendamos la mano si nos dan chance de saludarla así, porque si no, ni siquiera eso. Y también están prohibidos los besos y los abrazos por lo del coronavirus y esos detalles. ¿Ok? ¿Qué fue la razón que movió aquello? Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Y así se despidió el apóstol Pablo de los ancianos, los pastores de la iglesia de Éfeso. Parece mentira, pero sí acabamos el pasaje de Hechos 20. Digo porque me tardé como un año en hacerlo. La culpa no es de ustedes, es mía en todo caso. Se nos recomienda hacer el trabajo con la pasión que la hizo el apóstol Pablo. Con lágrimas que tienen que ver con oraciones de intercesión y dolor, pesar en nuestro corazón por la salvación de las almas. Que tanto oramos de una manera intercesora por las conversiones de las personas, de nuestros cercanos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros o de los desconocidos que el Señor nos brinda la oportunidad de hablar. Hablemos con gozo, con gratitud, pero sí con fervor, con pasión, no por algo físico, humanamente hablando, sino por la salvación de las almas. Busquemos realmente las cosas espirituales para la gloria de Él y dependamos exclusivamente de la enseñanza de la palabra, nada más. Les he dicho esto, lo creo y lo repito ahora. Si no les demuestro algo con las Sagradas Escrituras, no me hagan caso. Pero no nada más a mí no me hagan caso, a cualquiera que no les demuestre con las Sagradas Escrituras, con una interpretación correcta, por cierto, y que no vengan con el asunto de pues me voy a besar con el hermano o con la hermana, eso es algo secundario. Lo que tenemos que ver es precisamente lo que trae honor al Señor y es la santidad, la pureza o una vida de justicia que realmente honre al Señor. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a edificarnos en ella. Permite también que podamos compartirla con los demás
y que esto nos dé salud, fortaleza, vigor, santidad real, un profundo y verdadero conocimiento de la aplicación de tu palabra aplicada adecuadamente a nuestra vida. Llévanos a cargar nuestro corazón en intercesión por los perdidos o por los hermanos que se han apartado, que se han hecho a un lado de la fe y de la obediencia de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Danos un profundo amor por ti, por tu palabra, por la santidad y por las almas de los perdidos y el crecimiento y desarrollo de la iglesia. En el nombre de nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.